Hermanos y guerreros del reino de Dios, que la unción del poderoso descienda sobre cada uno de nosotros y sobre cada uno de ustedes donde llegue esta señal. Te habla tu amigo Silvio Reyes Restrepo. Hoy hablaremos sobre un precioso tema que se me viene moviendo en mi mente. Se llama la anatomía del creyente y el poder de la roca. Así que pidámosle a Dios para que recibamos con gozo y alegría esta preciosa palabra. Gracias, mi Señor. Gracias, poderoso Jesús. A través de tu Santo Espíritu te damos la bienvenida. Proclamamos las buenas nuevas del reino del Evangelio de Dios. Hoy queremos que nos hables, que seas tú, Señor, colocando un carbón encendido sobre la boca de tu siervo, para que seas tú hablando a través de tu siervo, no con palabras lisonjeras, sino con palabras del reino, para edificar, para levantar y para traer empoderamiento del reino. Y la iglesia dice amén, amén, amén. Como dije anteriormente, le hemos llamado a esta enseñanza de hoy la anatomía del creyente y el poder de la roca. En el libro de Mateo capítulo 16, versículo 18, nos habla algo muy importante y muy revelador. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. En este capítulo 16 encontramos la confesión de Pedro. Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, y en el camino le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen los hombres que también es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron: tú eres Juan el Bautista, recordando al profeta. Otros más allá fueron a tiempos más distantes, Elías, y otros a Jeremías o alguno de los profetas. Se dan cuenta que a Jesús ya no tenían todavía la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios hasta ese momento. Lo confundían con profeta del Antiguo Testamento. Pero él le preguntó y les dijo: ¿quién decís que soy yo? Y ahí habla ya de un personaje precioso que tuvo muchas debilidades, muchos desaciertos, hasta Jesús lo regañó, pero sin embargo fue fiel a la corrección del Señor, no se apartó de él. Y dice que respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya en el versículo 17 Jesús lo bendice, y en el 18 le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Cuando nosotros observamos detenidamente este pasaje y decimos: ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que Jesús nos quiere revelar sobre la anatomía del creyente? Si aquí estamos hablando de que Jesús, por revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pedro reconoce que Jesús era el Hijo de Dios.
La misión de Jesús, hermanos, y ustedes la conocen, fue manifestar el reino de Dios. En el mismo libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17, nos dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí nos damos cuenta que la manifestación del reino de Dios a través de los hombres, a través de los hechos y las circunstancias, hoy en día se manifiesta a través de su iglesia. En Mateo 18 le dice Jesús a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre la roca, como muchos la tienen confundido de Pedro. Pedro se quiere decir roca o piedrecilla. No, lo que Jesús hablaba era mucho más allá. Sobre la roca, que es el mismo Cristo, que es el fundamento de la iglesia. Él la iba a levantar, la iba a construir. Y sobre todo, añade, dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero, hermanos, para que esta roca sea invencible, el creyente debe de comprender su propia anatomía espiritual. Si ya sabemos que desde el punto de vista físico tenemos una cabeza, tenemos un tronco, tenemos las extremidades, en el mundo espiritual también nosotros tenemos que aprender a conocer nuestra identidad. Al respecto, para hablar de la estructura del hombre desde el punto de vista espiritual, el mismo apóstol Pablo, en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23, dice lo siguiente: que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ojo, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochablemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol y profeta Pablo nos recuerda que no somos solo cuerpo y alma, como muchos lo tratan de dar a conocer. Dice que nosotros somos un ser tripartito, que estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Hermanos, esta división es crucial, no solo para entender la palabra de Dios, no solo para vivir la profecía, no solo para vivir la guerra espiritual, sino para entender cuál es el propósito de Dios en nosotros. Primero entendamos de que el cuerpo es la parte sensible, es el medio de contacto con el mundo físico. Cuando tú te tocas sobre la pared o sobre cualquier cosa, sientes dolores y tu cuerpo se resiente. Pero ya vamos profundizando más, encontramos el alma. La palabra de Dios nos enseña en Génesis que cuando Dios sopló el aliento de vida, en el mismo momento en que entró el espíritu, también se unió y se formó el alma. Estos son estudios complejos que nos llevarían meses o años de estudio, pero a grosso modo, en el alma encontramos la personalidad. La personalidad, aquí está la sede de la mente, está la voluntad, las pasiones, están las emociones, está el poder de decisión. Pero el alma se ha convertido en el enemigo principal del avance espiritual, porque el alma no quiere obedecer a Dios, quiere caminar de manera independiente. Cuando Dios nos habla sobre el alma, Él nos dice que el alma se rebela contra Él porque quiere vivir una vida totalmente autónoma. El alma le dice al Señor: no creemos en ti, no creemos en tu palabra, creemos en nuestros propios yo, en nuestra propia medicina, en nuestros propios sistemas de gobierno.
Pero cuando tú vas profundizando más y más, en lo más, dice que cuando llega la palabra, que es una de las armaduras de Dios, que es la armadura que ataca, porque es una espada, dice que cuando entra una espada de doble filo y toca a la persona, dice que la persona la recibe, porque la palabra de Dios es como una semilla que se va sembrando y con el tiempo va germinando. Y esta persona, esa palabra que tú le das a alguien que muchas veces parece que no le hace caso o parece que es indiferente, empieza a hacer efecto y empieza a producir efectos de adentro hacia afuera. El espíritu es lo más profundo, hermanos. Cuando cometimos, o Adán y Eva cometieron el pecado original, el espíritu se adormeció. Yo digo, Dios mío, si caminaban con plena libertad al lado de Dios, ¿cómo sería el espíritu? ¿Cómo sería ese mover espiritual? El espíritu es el órgano del contacto, hermanos. Es la parte más profunda, que fue en la parte más profunda del hombre, que fue vivificada al nacer de nuevo. Cuando el Señor tiene un diálogo precioso con un hombre que creo que se lo ve solo 2 o 3 veces en las Santas Escrituras, llamado Nicodemo, en el capítulo 3. Le dice: bien, Nicodemo. De pronto Nicodemo llega como muchos de nosotros, creyéndonos sabios y conocedores de la palabra de Dios, y le dice: bueno, Nicodemo, me asombra tu conocimiento, me asombra tu inteligencia, eres un hombre que es escuchado, pero te falta una cosa, como le dijo al hombre rico: te falta nacer de nuevo, pero no nacer biológicamente, sino nacer en el espíritu. ¿Se dan cuenta que nacer en el espíritu no tiene edad? Puedes nacer desde los 5, desde el vientre de tu madre, o de los 8, 10, 40, 50, 60 años o tal vez más. Y cuando Jesús le dice que es necesario de nacer de nuevo, le está diciendo que muy bien todo lo que sabes, muy bien esas cosas que tú practicas, pero es necesario que para que tú puedas moverte en el Espíritu Santo, debes de permitir que el Espíritu Santo more en ti. Y cuando el Espíritu mora en ti, cuando el Espíritu mora al creyente que dice: sí, Señor, voy a caminar como tú quieres, se asienta dentro de ti el trono de Cristo. Por eso somos templo del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos adentrando más en el estudio de Primera de Tesalonicenses 5:23, encontramos que muchas veces cuando tú y yo no comprendemos esa necesidad de la división entre el alma y el espíritu y aún el cuerpo, nuestras oraciones van a ser solo en el campo del alma. Y muchas veces nos preguntamos por qué nuestras oraciones, por qué lo que le pido a Dios no tiene respuesta. Hermanos, la oración tiene mucho que ver en esto. La oración, la fe, todo esto nos hace pensar muchas veces que cuando nuestra oración almática es débil, está convertida en egoísmo y solo el yo, no toca el trono de Dios. No toca, no convence. Por eso tú y yo, hermanos y hermanas que están aquí en la iglesia, y a todos aquellos que escucharán este mensaje, es necesario, hermanos, que aprendamos a orar desde ya en el Espíritu. ¿Para qué? Para que nuestras oraciones sean eficaces, para que nuestras oraciones tengan resultados. Hoy en día la gente se ha desanimado porque no sabe ni orar, no sabe ni cómo entrar en la presencia de Dios, no saben cómo decirle: Señor, aquí estoy. El Señor Jesús nos enseñó el poderoso Padre Nuestro, pero cuando vamos a estudiar estos días el Padre Nuestro desde el punto de vista espiritual,
La gente lo ora desde el punto de vista almático y los resultados son mínimos. La palabra de Dios nos dice que cuando queramos hablar con Dios, entremos a nuestro aposento, cerremos la puerta y hablemos cara a cara. Pero tenemos que saber entrar, tenemos que saberle hablar, tendremos que saber dirigirnos a Dios. Yo a Dios no puedo entrar a mi cuarto y todo desordenado y masticando chicle y hablar y pedirle lo que, sin respeto, sin honra, sin temblor delante de Dios, sin verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento juega una pieza fundamental aquí. El apóstol Santiago, en su libro, en el capítulo 5, versículos 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es decir, la oración poderosa, la oración que tiene efectos, la oración que tiene resultado, puede mucho. Ahora tú me preguntarás y dirás: bueno, está muy bonito lo que tú me hablas, lo que tú me dices, pero ¿cómo sé que yo estoy orando en el Espíritu? ¿Cómo sé que yo estoy orando y mi oración llega a Dios y mi oración no está en el alma? Cuando tú y yo nos acercamos a través de la oración en el Espíritu, vamos a encontrar que cuando tú oras en el alma conforme a tu propio pensamiento, conforme a tu propio querer, a tu propio pensar, a tu propio entendimiento, la mayoría de estas oraciones trae frustración y fatiga. Cuando tú te enfocas en la magnitud del problema, porque tú olvidas de que Dios ya conoce todo lo nuestro, hasta los más mínimos pensamientos. Cuando el yo predomina sobre la oración, cuando tú le impones a Dios, cuando tu fuerza depende de una emoción, de una necesidad, o cuando la fuerza depende de tu lógica, de tu razonamiento. Yo voy a orar así, le voy a pedir así, 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 así. ¿Tú crees que te va a responder el Señor? Hermanos, este tipo de oración, este tipo de conexión con Dios es intermitente. Muchas veces solo cuando tú estás en Cristo te da por orar. No has orado toda una semana y a veces tu oración es de 2-3 minutos y piensas que Dios te va a mover el cielo. Los hombres verdaderos de Dios mínimo orarían o orarán 2 horas, 1 hora, entre 1 hora y 2 horas. Pero aquí esto va a traer frustración. Ya no vas a vivir conforme a lo que Dios quiere. En cambio, la oración de Dios, primero Dios te llena de paz y te trae la certeza de lo que tú le vas a hacer, le vas a pedir a Dios, se va a cumplir. Muchas veces se puede hacer inmediatamente, remoto o en el tiempo que Dios quiera, pero hay una certeza y una paz que tú dices: bueno, Señor, a través de Jesucristo, toda oración que eleves tiene que ser a través de Jesucristo, no a través de la Virgencita de las Lajas o la Virgencita de Guadalupe o del Santo Santiago o de la hermanita Bartolomé. No, nada de eso. Tienes que tener la plena certeza, hermanos, la plena seguridad. Esa certeza se llama fe, creer que Dios va a escuchar, creer que tú te vas a presentar decorosamente, reconociendo el nombre de Dios a través de Jesucristo. Y aquí te vas a enfocar en la suficiencia de Cristo y en la voluntad de Dios para que Él cumpla los deseos de tu corazón. Hermanos, esto depende de un encuentro, de una unción poderosa del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va a poner palabra, te va a poner palabra a ti y a mí, para que nosotros podamos orar en el Espíritu. Y la fe empieza a desarrollar en ti.
La fe, todo viene por procesos, hermano. La fe empieza a actuar dentro de ti hasta que tú tengas una conexión constante con Dios, no solo en la oración, sino lo que tú haces. Muchos vamos al trabajo y hablamos con Dios. Estamos en un sitio, hablamos con Dios. Estamos en alguna situación, hablamos con Dios, porque el Señor nos escucha desde tu ser interior. Él te escucha. Ahora, la pregunta que viene aquí es: ¿cómo paso del alma al espíritu en mi forma de vida? El paso del alma al espíritu no es místico, tampoco es religioso, hermanos. El hecho que levantes letanías y que digas tantas santeces muchas veces no son sino lo que Dios te pone en el corazón a través del espíritu. Hay oraciones tan cortas en el evangelio que cuando llegó un joven que tenía lepra, el Señor le dijo: te quiero sanar. ¿Quieres que te sane? Sí, Señor, sé sano. No llegó el hombre enfermo de lepra con toda esa rezandera que no, magnánime, Señor, no, él reconoció que Jesús, su espíritu le revelaba y le decía: él es el Hijo de Dios. Háblale, dile: Señor, sáname. Y el Señor estaba dispuesto, porque le dijo: ¿quieres que te sane? Sí, Señor, sé sano. Imagínense, el paso es el Espíritu Santo que va a acercarnos, que nos mueve. Aquella mujer que tocó el manto de Jesús, fue el Espíritu. Tócalo, dijo, que de él emana la vida. Y Jesús sintió, dijo: alguien me tocó. Hermanos, conocer al Señor, conocer al Espíritu Santo es tan importante en la anatomía del creyente, que luego tú y yo nos vamos a convertir en esa roca poderosa, Señor, poderosa para extender el reino de Dios. Hermanos, cuando el paso del alma al espíritu, te dije, no es algo místico, religioso, es un acto de la voluntad del alma, sometiéndose a la autoridad del espíritu. Señor, he fracasado. Señor, con mis propias fuerzas no he conseguido nada. Señor, he perdido esto. Señor, no he podido salir del vicio, de la drogadicción, aún de la brujería. Ayúdame, Señor, yo someto mi voluntad. Hoy vengo delante de ti con arrepentimiento verdadero para que tú me ayudes. Y aquí lo primero que vamos a tener es el reconocimiento que la fuente de nuestra frustración en el alma muchas veces es porque no ha sido sometida a Dios. Somos rebeldes, somos contumaces, nos gusta hacer lo que nos dé la gana, dicen, disculpen la expresión, aún en la iglesia. Yo opino que el Señor, nos creemos más que Dios al opinar, rebeldía. Segundo, este sometimiento, cuando tú le dices al Señor: Señor, ya no puedo, mis propias fuerzas, me someto a ti, es el sometimiento de la cruz. Hermanos, en el alma se niega el impulso, se niega el reconocimiento de la cruz, pero en la voluntad, en el espíritu, le estás diciendo al Señor: Señor, enfoco todo lo que soy, todos mis pensamientos, todas mis palabras, todo lo que yo vivo, lo enfoco, Señor, en ti, porque yo no puedo actuar en mis propias fuerzas, Señor. He fracasado en todo, he hecho todos los intentos, he hecho esta fórmula mágica para curarme en mi salud, pero nada. Hoy vengo a decirte que todo esfuerzo que yo he tenido ha sido inútil. El mismo apóstol Pablo dice, el mismo apóstol Pablo también nos habla en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5. Dice: si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar,
a todos vosotros. Cuando nosotros queremos hacer lo que nosotros queramos, cuando nosotros no queremos humillarnos y reconocer que somos pecadores y constantemente estamos transgrediendo la voluntad de Dios, estamos fallando. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú diriges la atención a Cristo, cuando tú te arrepientes y vuelves a Dios y le pides perdón a través de Cristo de todos tus pecados, estás activando el Espíritu. Estás activando el Espíritu humano que va a conectarse con el Espíritu Santo. Y ahí es donde Cristo dice, nos ha sacado de las tinieblas a la luz. Y ahí es donde Él nos dice, hoy moraré ya en tu casa. Abre la puerta de tu corazón y entraré contigo. Hermanos, este proceso es un proceso muy hermoso en el cual tú y yo podemos vivir en la gracia y convertirnos en el poder de la roca de Cristo Jesús. Es importante que tú y yo conozcamos el proceso de activarnos en el mundo desde el punto de vista del Espíritu. Cuando tú permites que el Espíritu, reconoces a Dios como tu Señor y tu Salvador, cuando conoces a Jesús, que Él es el que nos va a dar la vida eterna, automáticamente nos dice el libro de Juan que nos constituimos en hijos de Dios, no por sangre, sino por el Espíritu. Una vez que nacemos de nuevo, hermanos y hermanas, el proceso comienza. La fase, como decir, la fase 1 de activación del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo no se va a dormir esperando que tú cantes aleluya, que tú cantes cosas o digas cosas, o que profetices creyéndote que tú estás caminando en el Espíritu. No, es necesario que se desactive, por decir, que quede sin efectos todo, a veces muchos argumentos, muchas cosas que traemos desde la religión tradicional o desde otras denominaciones o desde otras filosofías. Y aquí el Espíritu Santo empieza a activar en nuestro espíritu 3 funciones que transforman no solo nuestro ser interior, sino que nuestras oraciones se van a convertir en oraciones poderosas. Y estas oraciones van a hacer que nosotros nos convertamos en esa roca, en esas rocas vivas de la iglesia de Dios. Porque para Jesús la iglesia no es un lugar físico, la iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Estos lugares que estamos aquí son templos físicos, pero la iglesia eres tú, es una congregación, es un individuo que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador y decide cambiar su vida. Mientras no manifestemos de cambiar nuestras vidas, pues hermanos, estamos viviendo en el alma. El primer elemento se llama la comunión. La comunión es un elemento espiritual que viene a través de ese verdadero arrepentimiento con Dios. La comunión es el contacto real, continuo que tú y yo tenemos con Dios. Es el deseo de que nosotros podamos acercarnos a Dios. Es el deseo de tener ese intercambio de comunicación entre Él y nosotros. Es un deseo santo y un deseo urgente de buscar a Dios. Muchos buscan a Dios porque ya su situación en el mundo ha sido difícil. Muchos buscan a Dios porque han pasado crisis, un cuadro de enfermedad, un cuadro económico, aún persecuciones. Muchos dejan a Dios, muchos deciden dejar el mundo y buscar
a Dios porque hay el deseo del Señor. Él dice: este es el tiempo y búscame ahora que puedes, porque después de muerto no podremos buscarlo. Lo primero que estos espíritus empiezan a buscar es un sitio donde Dios le hable, y empiezan a tomar la palabra de Dios que la tienen por ahí tirada, disculpen la expresión, y esa palabra empieza a actuar en ellos. Ya empiezan a leer y dicen: ve qué bonita la palabra, qué bonito esto que dicen. Empiezan a leer. Ustedes saben que la palabra es una semilla, tiene poder espiritual. Y al otro día dicen: no, me voy a leer otro capítulo. Y así sucesivamente, hasta que ya luego dicen: no, mejor me voy a buscar. He visto por aquí, por el barrio, la iglesia tal. Me voy a ver qué dicen, a ver, por curiosidad, dicen. Y van y empiezan a ser restaurados, a ser cambiados y transformados. Muchos dicen: uy, Dios mío, la primera vez que fui a la iglesia, el pastor, como si supiera mi vida, me reveló todo. No, es el Espíritu Santo que está actuando y te está liberando de muchas cosas. Aquí es donde el hombre empieza a dejar el mundo y el pecado. Empiezas a buscar la palabra de Dios, y luego empiezas, como te dije, a buscar hombres que profesen la fe de Cristo, porque muchas veces es necesario rodearnos de hermanos para que nos hablen, no religiosos, no religiosas. Aquí encontramos una oración de reposo. Señor, hoy siento alivio, siento alegría cuando vengo a tu casa, cuando escucho tu palabra, me siento feliz. El alma empieza a silenciar, el espíritu empieza a silenciar al alma, y la presencia de Cristo empieza a enfocarse en ti. Aquí empiezas a declarar la vida de Cristo. ¿Cómo? Decía: si yo antes me daba vergüenza hablar de Cristo, ahora estoy hablando de Cristo. ¿Cómo? El Señor me sanó, el Señor me restauró, y empiezas a dar testimonio y a buscar solución desde el punto de vista espiritual en todo lo que te sucede. El segundo, la adoración. Si el primero es el deseo de buscar a Dios, que es la comunión y tener esa relación con Dios, la adoración es la respuesta total del espíritu al valor de Cristo. La adoración te dice: busca del rostro de Dios, como dijo en Mateo 16, 18. Antes le dijo Pedro: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, que en él hubo ese deseo de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Hermanos, a través de la adoración, por medio de la oración y el verdadero arrepentimiento, empezamos a tener esa rendición incondicional y absoluta de la voluntad que la teníamos en el alma, hoy es transferida al espíritu, y a reconocer el señorío de Jesús. Hermanos, en el nuevo creyente este proceso puede durar meses, días, meses o años. El ego del alma empieza a quebrantarse, el orgullo, la vanidad. Empezamos a reconocer que aquel que murió en la cruz hace más de 2000 años tuvo un propósito para que tú y yo lo siguiéramos y lo reconociéramos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ya no dependemos de las trivialidades del alma. Ya las emociones, los deseos del alma no es que se quiten, porque tampoco vamos a ser robots o inteligencias artificiales, no, nada de eso, sino que empiezan a someterse a la voluntad del espíritu. Los deseos, la voluntad, la decisión se somete al espíritu, y el espíritu empieza a tener control, porque el espíritu se conecta con Dios, con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como dice Proverbios 8 y 9, es la sabiduría, la dirección. El tercer elemento es la intuición. Después de pasar un proceso de tener comunión, de aprender a adorar a Dios, a reconocer, a romper todos los esquemas del mundo, Dios empieza a través del Espíritu Santo una operación
una operación profunda en ti y en mí. La intuición es la capacidad, hermanos, la capacidad sobrenatural de nuestro espíritu para percibir la voluntad de Dios, obedecer a Dios, y nos da estrategias para vencer al enemigo. Es ahí donde el nuevo creyente es dotado con el fruto del Espíritu Santo. Ya no vives en tribulación, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza. Si alguien ya antes cogías y te ibas a golpes con alguien, hoy en día dejas callado que te hablen y te digan cosas. Y luego te dota de del espíritu de Isaías 11. Hermanos, cuando viene el Espíritu Santo, el mismo proceso que Dios hizo con Jesús, lo va a hacer con nosotros. Y ahí viene lo que dice el libro de Isaías 11. Vamos a leer Isaías 11, que me parece muy poderoso. 11:1. Y dice así: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Ojo, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad el favor de los mansos de la tierra. Es decir, que estos preciosos seres espirituales vienen también. Es una manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hermanos, en la transformación que Dios nos hace en el Espíritu es completa. No nos deja así, a ver qué aprendiste hoy para alimentarte en el Espíritu. No, Él viene con todo, porque Él sabe que si tú dispones tu corazón, que si tú dispones tu mente, vas a hacer prodigios, vamos a hacer maravillas, vamos a sanar, restaurar. El enemigo huirá de nosotros. En el libro, y después de eso también viene algo muy poderoso, porque cuando tú recibes a través de la unción en tu cabeza, en tus ojos, en tus oídos, en tu boca, en tus manos, en tu estómago, en tu corazón, en tus pies, eres ungido a través del Espíritu Santo. Hermanos, el reino de Dios se tiene que manifestar en nosotros para extender el Evangelio de Cristo, para dar de comer a la viuda, al huérfano y al extranjero. Nos bendecirá materialmente. ¿Para qué? Para ser bendecidos y ser fuentes de bendición. No podemos vivir como estamos viviendo. Si manifestamos el reino de Dios, no es que sea un hombre que ame la prosperidad, sino que la prosperidad es fundamental para desarrollar la obra de Dios. En el libro de Isaías 61 ya viene una manifestación preciosa. Jesús dijo así, cuando fue ungido, y la primera enseñanza que Jesús habla en Mateo 4 fue esto: dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Está sobre quién? Sobre ti, sobre mí, está dentro de mí, porque me ha ungido. Ojo, la unción es importante en el llamado. La unción es muy importante en lo que estamos hablando, en la anatomía del creyente. Es cómo limpiarnos y cómo recibir esa fuente, Señor. ¿Para qué? Para darnos poder. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, y aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán, ojo, llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La primera manifestación de un hombre y una mujer al llamado y al caminar en el Espíritu es que caminan en justicia, caminan en integridad.
también es una manifestación del hombre profeta, y del hombre y la mujer y la profeta, y además que los adiestra sus manos para la batalla, para la guerra espiritual. Ahora, el fundamento con respecto al versículo 18 del capítulo 16 de Mateo, encontramos que la roca es la revelación misma de Jesús, hermano. Jesús no dijo sobre esta roca construiré una denominación, sobre esta roca construiré una asamblea. No dijo edificaré mis edificios físicos, no. Él dijo edificaré mi iglesia. Hermanos, la iglesia que eres tú y que soy yo, somos un proceso constante en la construcción de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que la revelación de Dios llegue constantemente a ti y a mí. Esta revelación, hermanos, es el fruto de la constante comunicación que el Espíritu Santo trae del Padre y trae del Hijo. Hermanos, la roca no es algo geológico, sino que es una relación, una conexión ininterrumpida entre el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y tu espíritu. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, para terminar esta parte, sobre el espíritu, hermanos, antes de nacer el hombre era un alma viviente en un cuerpo con un espíritu muerto hacia Dios. Al nacer del espíritu, este espíritu es vivificado, tiene fortaleza. Y la primera señal de esta vida, de esta nueva vida, es un deseo santo y urgente de tener contacto con Dios. Es un impulso, hermanos, que anhela la separación del hombre al mundo y de su pecado. Hermanos, esta es una prueba tremenda en ello. La comunión, hermanos, es una vida constante con Dios. Y Él en esta mañana te invita a que profundices con la palabra de Dios. Conozcas a Cristo cada día más. El próximo domingo continuaremos con esta enseñanza, pero aprende de Dios. Cierra tus ojos donde tú te encuentres y di: Señor, hoy te estoy pidiendo que me permitas examinarme, como dice el libro de Primera de Corintios 5:13. Examíname, Señor. Mira qué hay en mí que no te agrada, porque muchas veces mis oraciones no son de tu agrado. Muchas veces pido cosas en las cuales no están sometidas a tu voluntad. Mas sin embargo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que seas tú, mi Rey, mi Señor, el que me guía, el que restaure, el que me hable, el que me levante cada día, Señor. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mi vida, pero hoy me someto, Señor, a que mi espíritu se vivifique en tu presencia. Enséñame a tener esa comunión, esa búsqueda constante de ti, Señor. Enséñame a reconocerte con mis oraciones. Enséñame a reconocerte, Señor, y enséñame también a que yo viva por cada día formándome en tu palabra. Oh Padre Santo, dótame de las herramientas espirituales, del fruto del Espíritu Santo. Dótame de la armadura de Efesios 6, 10, 18, Señor. Dótame, Señor, de todos los talentos, de todos los dones, de todos los ministerios que tú tienes para mí. Dame, Señor, esas herramientas espirituales para poder repeler toda obra, Señor, de las tinieblas. Cuida mi casa, cuida mi vida, cuida mis hijos, mi esposa, tu esposo, los que están a tu alrededor. En el nombre precioso de Jesús.
Amén. Sí, la próxima semana continuaremos hablando sobre este tema. Hoy solo te invito a que vengas a la iglesia, que escuches el Evangelio del reino de Dios en estos últimos tiempos. Oramos por nuestra ciudad, que Dios bendiga nuestra ciudad, que limpie nuestra ciudad, que nuestros líderes sean levantados conforme al querer de Dios, que hayan leyes justas que nos permitan predicar el Evangelio en las casas, en los colegios, en las escuelas y en las universidades públicas y privadas. Que el nombre de Dios sea alabado por siempre a través de Jesucristo. Amén. Jehová habló a Moisés y le dijo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Así que, amantísima casa de Dios, que Dios los bendiga y estaremos en contacto el próximo domingo. Bendiciones.